Saludos, Isama, ¿cómo estás? Saludos. No, Saludos, de verdad que Félix. estoy conversando abajo, ya tú sabes con quién estoy conversando. De verdad que me preocupa. ¿Ustedes qué tienen como principio? Respetar la gramática, ¿no? En regla general, ¿o no tienes tú como principio? Para entenderte. ¿La gramática bíblica o la gramática de cuál La interpretación? bíblica. La bíblica, porque los manuscritos han sido escritos en griego. Para pasar Muy al bien, español han tenido que respetar la gramática. ¿Tú estás de acuerdo, no? Que hay que respetar yo la estoy de gramática. acuerdo. ¿Tú estás de acuerdo en respetar que la gramática enseña que ellos pensaban que había un padre que tenían Hay un padre, pero hay un solo padre. que es Dios Es Dios y es Jehová. y es Jehová? Muy bien, Así es. Es Jehová. ok. Jesucristo también es Jehová, lo dice la Escritura. También es Jehová, Así es. El Consolador también es Jehová. también es Jehová. O sea, entonces ya te entendí. Entonces, si Dios es Jehová y el Espíritu es Jehová y el Padre es Jehová y el Hijo es Jehová, entonces Él es Jehová, ¿verdad? Hay un solo Jehová, porque Dios es uno, no hay tres Jehovás. Hay un solo Jehová. Muy bien, entonces, si hay un solo Jehová, entonces no estamos hablando de que hay tres Jehovás, ¿verdad que no? Por supuesto. La Biblia no habla de tres Jehová, habla de un solo Jehová y un solo Dios. Muy bien, entonces, ¿cuál sería el conflicto? El pensar que Jehová es el Padre, Jehová es el Espíritu y Jehová es el Hijo. Por eso estamos de acuerdo, ¿no? Que hay un solo Jehová, que el Espíritu Santo es Jehová, que el Padre es Jehová y el Hijo es Jehová. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Pues sí, entonces si el Padre es Jehová y el Espíritu Santo es Jehová y el Hijo es Jehová, entonces, ¿Por qué no son tres Jehová? Porque hay un solo Dios, pues hay un solo Jehová, no hay tres Jehovás, eso está clarísimo. Que la Biblia te dice, por eso yo te digo, hay que respetar la gramática. ¿Por qué yo no sumo? O sea, tú me dirás, a ver, ¿por qué no respeto la gramática si digo que el Padre es Jehová, el Hijo es Jehová, el Espíritu Santo es Jehová? La gramática te dice que son tres Jehová, pero la escritura misma gramaticalmente te dice que Dios es uno. Nunca te habla de un politeísmo. Por lo tanto, no se puede sumar a tres Jehovás. muy Pero bien, yo trato Félix. hay que tratar de respetar la gramática Eh, como es. Jehová es el Padre, entonces me dices. Los tres, Jesucristo es el Jehová hecho carne. No me digas los tres, yo te estoy preguntando. Jehová es el Padre Es el- Jehová es el Padre, pues Yahweh. Yahweh es el Padre de Cristo. Es Yahweh. y el Espíritu es Yahweh. Así es Yahweh. Mismísimo Yahweh. Y el Espíritu fue el Redentor. El Espíritu fue el Redentor. ¿Dónde dice que el Espíritu fue el Redentor? No, yo te estoy preguntando. Yahweh es el Redentor, sí. La Escritura dice que Yahweh es el Redentor, no que el Espíritu es el Redentor. ¿Dónde dice que el Espíritu es el Redentor? El Espíritu no es el Redentor entonces. No, a ver, tú me estás suponiendo. La Escritura dice que el Espíritu No, Santo yo es el no te estoy Redentor. suponiendo nada. Yo te estoy haciendo una pregunta directa. Si tú crees que el Espíritu es el Redentor. No dice la Escritura que el Espíritu Santo sea el Redentor. Dice que Yahweh es el Redentor. Yahweh sí es el Pero Redentor. el Espíritu no es Yahweh. Es que ahí está el asunto, que tú estás haciendo un juego de palabras, Iracema. La Escritura no dice No, que el no, 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 Espíritu no. Yo no Santo estoy haciendo sea el ningún Redentor. juego de palabras. A ver, Yahweh, como tú le llamas, Yahweh, este Yahweh que está aquí, es el Espíritu. ¿Sí o no? Así es el Espíritu, es el Padre y es el Hijo. Yahweh es el Padre. ¿Sí o no? Sí, y es el Hijo también. Y Yahweh es el Hijo. Entonces, si Yahweh es el Redentor, es mi pregunta. Así es, Yahweh es el Redentor, eso sí, eso está en la Escritura. Si Yahweh es el Espíritu y es el Redentor, entonces estamos hablando de que Jesús es el Espíritu y Jesús es el Redentor. Por lo tanto, también es el Padre. Pero es que, de nuevo, tú estás usando tu lógica, Iracema, tú le estás agregando al No, no, texto. La no, no, Escritura, yo no estoy usando mi lógica, yo te estoy diciendo conforme la lo dice la Biblia, pero ¿dónde dice que el Padre es el Redentor? Diré que el Espíritu Santo es el Redentor. ¿Dónde dices? ¿Dónde encuentro? donde tú me estás diciendo que Yahweh es espíritu. Así, pues Yahweh es Espíritu, Yahweh es Dios, Yahweh es el Redentor. Pero Entonces, ¿dónde dice que Si Yahweh es el espíritu y el espíritu es el redentor, también es el Padre. Pero volvemos a lo mismo, es que tú estás haciendo tú estás haciendo una inferencia personal tuya, Iracema, que la No, Escritura no, como que no. Por eso yo te da una pregunta limpia. ¿Dónde dice la Escritura que el Espíritu Santo es el Redentor? ¿Dónde dice eso? no, a ver, es que mira, tú no me estás entendiendo, te voy a explicar. Otra vez, Yahweh es el espíritu. Ese Espíritu, ok, o es el Espíritu Santo, ya, ok, está bien, no hay problema. Yahweh es el espíritu. Sí, Pon amén. Espíritu Santo para entenderte bien, pon Espíritu Santo mejor. Ya. Yahweh es el Espíritu Santo. ¿Sí? El Sí, Espíritu Santo.
es el Padre. ¿Dónde dices que el Espíritu Santo es el Padre? Yo te estoy preguntando, no estoy diciendo dónde dice. Yo te estoy No dice, pues. preguntando a ti si el Y re- Espíritu Santo es el Padre. el Padre de Cristo, si te refieres al Padre de Cristo, la respuesta es no, porque no No, hay me texto que diga. refiero al Padre que es Yahweh. Por eso que, a ver, ¿de qué contexto no me estás hablando del Padre de Cristo, ¿no? Estoy Formula hablando bien tu de pregunta. el Padre, Yahweh. Por Yahweh, eso, a ver, mira, a ver, vamos otra vez. Vamos otra vez. Nada más déjame hacerme un poquito más para acá. Mira, la Biblia dice que Yahweh, la Biblia dice que Yahweh, ¿qué es Yahweh? Es el Espíritu Santo, por supuesto. Él es Yahweh. La Biblia dice que Yahweh es el Padre, así es. Y es ¿sí? el Hijo. Y Yahweh es el Hijo, pero para ti el Hijo estaría como así, ¿no? ¿Cómo así? Como tú ves a los tres adentro de él, ¿no? Tú los ves una sustancia, el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Sí? Porque los tres son Yahweh, pues, los tres son Yahweh. Tú dices que los tres son Yahweh. Así es. Entonces, si Yahweh es el Espíritu, Yahweh es el Padre y Yahweh es el Hijo. Así es, ¿Así? estamos de acuerdo. Estamos de Ok, acuerdo, es un muy solo bien. Yahweh, porque es un solo Dios. Y estamos hablando de un Entonces, solo Yahweh. muy No hay tres bien. Yahweh. Entonces, estamos hablando de un solo Dios. Entonces, ese único Dios es el Espíritu, es el Padre y es el Hijo. ¿Sí? Así es. Así es. Entonces, Yahweh es el Espíritu, Yahweh es el Padre y Yahweh es el Hijo. Yo no estoy diciendo que una persona del Espíritu, el Padre y el Hijo conformen a Yahweh o sean Yahweh. Yo estoy diciendo que Él es Yahweh. Él es el Espíritu, Él es el Padre y Él es el Hijo. Así. Así es, pues. Eso dice la Escritura. Lo que tú estás poniendo ahí, hay texto para respaldar. Por eso mi respuesta es sí. Entonces, si Yahweh es el Espíritu y el Redentor es el Hijo, entonces el Hijo sigue siendo el Espíritu porque el Espíritu es Yahweh. Perdón, disculpa, repíteme tu pregunta, no te capté. Si la Biblia dice que el Hijo es el Redentor, Así el es. Espíritu Santo también es el Redentor y el Padre es el Redentor. Pero tú estás usando tu inferencia. ¿Dónde dice que el Espíritu Santo es el No, Redentor? yo no estoy usando mi inferencia, estoy usando tus confirmaciones de que me dijiste que Yahweh es el Espíritu. Si Yahweh es el Espíritu y Yahweh es el Padre y el Hijo es el Redentor, entonces el Redentor también es el Espíritu y también es el Padre. Ya te capté. Es que ya sé, es que como tú dices que Yahweh es el Espíritu, y Yahweh es el Padre, y Yahweh es el Hijo, tú dices en tu mente, como el Hijo es el Redentor, conclusión, el Padre es el Redentor, el Espíritu es el Redentor. O sea, tú quieres hacer, ahí tú estás metiendo tu inferencia, porque te repito, la Biblia no dice. Si tú me pones que la Biblia dice así, hay que decir, como el Hijo es el Redentor, el Padre es el Redentor, el Espíritu es el Redentor, pues dame la Biblia para mostrar, y te lo creo, no tengo problema, pero dame la Biblia. ¿Con qué Biblia te vas a respaldar al decir eso? ¿Tú quieres hacer una igualdad total? Por más que se le diga al Espíritu, al Padre y al Hijo, Yahweh, hay distinciones en la Escritura que están, que el Hijo es el Redentor y el Espíritu no es el Redentor, el Espíritu es el Consolador y el Padre es el que envía, o sea, hay distinciones, ¿cómo se llama? Y no usa la palabra persona para que no te sientas incómoda, pero hay distinciones, Iracema. Yo tampoco no me puedo borrar las distinciones. Bueno, es como dice Yahweh, bueno, el Espíritu Santo es el Redentor, el Padre es el Redentor. ¿Y dónde está la Biblia? ¿Y texto Pero la bíblico Biblia para dice que el Padre es el Redentor. el Padre es el Redentor, refiriéndose a Yahweh, no al Padre de Cristo, refiriéndose a Yahweh, sí, Entonces, pero por no al eso, Padre. sí, entonces sí la aplicas para el Padre, pero no lo quieres aplicar para el Espíritu. Pero no, cuando tú has puesto Padre, ahí te refieres al Padre de Cristo, ¿no? Cuando tú pones ahí es Padre, ¿a qué te refieres? Yo me refiero al único Padre que es Yahweh. Yo me refiero al Padre de Cristo. Cuando tú has Ah, puesto en el lo medio que Padre, tú te imaginas que solo es el Padre, tú te imaginas que este es el Padre de este. Ya no así estás es, sí, diciendo que el Padre es Yahweh, te imaginas que este es el Padre de este. Pero pero no hace tiene un momento tú me dijiste que Yahweh es el Padre. es el Padre, pues, es el Padre de Cristo, es Jesucristo y es el Espíritu Santo, Yahweh. ¿Que tú no crees que Cristo tiene Padre? A ver, ¿cómo fue? ¿Es el Padre de Cristo el Espíritu? A ver, Yahweh es el Espíritu Santo, Yahweh es el Padre de Cristo y Yahweh es el Hijo. Los tres son Yahweh. ¿O tú no crees Entonces, que... pero ¿Pero qué me crees? quién es el Pero, padre del hijo? ¿El pero, yo- espíritu o el padre? Porque yo que pero, sepa, el espíritu fue por pero, quien dice la Biblia que se posó en María. pero quiero entenderte, Elizabeth, te estoy respondiendo varias preguntas. Una pregunta sencilla. ¿Tú crees que Cristo tiene su Padre al día de hoy? Ay, Félix, no me vengas con tus preguntas, con perdón de la Pero quiero palabra, que no entenderte, vienen al caso. pero me estás poniendo ahí Padre. Quiero saber qué No, tú no creo entiendes por que Padre. Jesucristo tenga un padre al día de hoy porque Él es el Padre, porque Él es Yahweh. Ah, ya No, pues no no vamos a creas que me vas entender, a pues. enredar otra vez.
El Pero, espíritu es Yahweh, el Padre y el Hijo sigue siendo el mismo, sigue siendo el Señor. pero Iracema, pero la Biblia Creo que dice que estás tiene su huyendo de mi padre. pregunta. ¿Dónde dice la Biblia Iracema, que tiene su Padre en los cielos? Cristo, Que tiene su Padre Cristo como en otra Apocalipsis, persona. Cristo dice en Apocalipsis, escribiré el nombre de mi Dios y ahora también de su Padre. ¿Quieres que te saque el texto? En Apocalipsis, cuando está en el cielo, Pero, en la eternidad. pero no implica que el Padre y su Dios sea otro Dios. Tendría que hacer otro Dios, por lo tanto estarías haciendo a otro Jehová. Pero tú me estás hablando de Padre. ¿Al día de hoy no tiene Padre para ti? O como otro Dios, no. Pero mira, Apocalipsis 2:27 dice, la regirá Como con vara de otro hierro. Dios, no. No, no estoy hablando de Dios, estoy hablando de Padre. Dice, yo también la he recibido de mi Padre. Estando en el cielo Y le de dice mi a... Dios, de mi Padre y de mi Dios. Y yo no creo que haya otro Dios que sea el Padre de Jesús. Recuerda que dijimos que, a ver, vamos otra vez. Pero de Yahweh, verdad, pero ¿no crees que tiene su Padre al día de hoy? como otro Dios, no. No, no, no como otro Dios, su Padre. ¿No crees que tiene su Padre? Como otro Dios, no. Y el texto No, dice, mi Dios y mi Padre. Así es lo que tú estás presentando. Tendría que no, ser, no, el Padre tendría que ser otro Dios, y eso yo no lo creo. Esa es mi respuesta. pero yo no te estoy Vamos hablando de otra otro vez. Dios. Ok, vamos a regresar a lo que está. Yahweh, que es el único Dios. ¿Sí? ¿Estamos en lo correcto? ¿Sí? Yahweh, hay un solo Yahweh, pues. Hay un Sí, solo Yahweh. sí, es un solo Yahweh. Muy bien, vamos a decir un solo Yahweh. Yahweh es el Padre. Yahweh es el Padre. Yahweh es Espíritu. Espíritu Santo. Yahweh es el Hijo. ¿Estamos de acuerdo o no? Así es, un solo Yahweh. Ok, entonces, si Yahweh es el Padre y Yahweh es el Espíritu y Yahweh es el Hijo, cuando Yahweh fue manifestado en carne, según primera de Timoteo 3:16, Es el Hijo, pues. Fue manifestado en carne, estamos hablando del Hijo. entonces solamente se manifestó este. ¿Y dónde dice que se manifestó el Espíritu Santo o el Padre? Tú me dijiste que se manifestó el Hijo. Si Así tú es, me porque la dices que Biblia se no. manifestó el Hijo, estos dos no se manifestaron. Entonces, aquí para empezar, ¿qué crees? Ya rompiste un pedazo. Pero ¿dónde dice que se manifestó el Padre o el Espíritu Santo? ¿Dónde dice eso? Dame el texto, pues aprenda a dar texto y la sema. Si quieres Es refutar, que yo dame no el texto. dije que se manifestó este, yo dije que Yahweh, el único Dios, Así es, se se manifestó en manifestó. carne porque primera de Timoteo 3:16 dice que Dios, Así es, este Yahweh, fue manifestado en carne. Pero así es. tú dices que Entonces, solamente fue la persona del Hijo. Entonces, ¿qué hiciste? Lo partiste, le partiste porque un la Biblia, pedazo. Vamos porque a la Biblia, quitar al Hijo porque ese fue el que se manifestó. Ok, aquí ya lo rompió Félix. Ya lo separó. Entonces, aquí ya no está el Hijo en Yahweh porque ya está acá el Hijo, en la tierra. Así. Ya pero no sigue está siendo aquí Yahweh. el Hijo porque el Hijo ya está acá. ¿Cómo brincó y cómo se separó de los otros dos? Eso yo no lo sé. Pero ¿para qué lo sacas? Si el Hijo sigue siendo Yahweh el día de hoy. Pues tú dices que fue el que se manifestó. O Pero no sea, ha dejado sigue de ser siendo Yahweh, pues. Yahweh, pero un pedacito de Yahweh. No, Así. no, 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 no. Ah, Jesucristo entonces no es sí sigue parte. siendo Yahweh con estos otros Así dos. es. Muy bien, entonces aquí lo Jesucristo ponemos. sigue siendo Yahweh manifestado en carne. Sigue siendo Yahweh. Ah, Nunca ha dejado de entonces, ser si Yahweh. sigue siendo manifestado en carne, entonces también se manifestó el Padre y también el Espíritu, porque no se puede separar. Pero ¿O eso sí? dice tu lógica, pero la Biblia no dice que el No, no Padre es se haya mi manifestado. lógica. La Trinidad dice que son coiguales, coexistentes y son completamente inseparables. El Padre, Pero el Hijo dame, y el Espíritu. pero dame No el los texto puedes que el separar. Espíritu Santo se haya manifestado. Pero dame el texto que el Espíritu Santo se haya manifestado. ¿Dónde está? Yo no dije que el Espíritu sea manifestado, dije que Dios fue manifestado en carne porque no lo digo yo, lo dice primera de Timoteo 3:16. Ya, pero ¿dónde dice que Dios se ha manifestado a través del Espíritu Santo? ¿Dónde dices? ¿Cómo que a través del... Yo nunca... No me puedes demandar... Mira, Félix, me molesta que me demandes una afirmación de una declaración que yo ni siquiera estoy dando. Demanda cuando yo te diga un argumento. Yo sí te demando a ti porque tú me estás argumentando eso. ¿Y qué cosa quieres? ¿Por qué Y, metes el Padre y Espíritu? dicen ¿Qué que quieres saben decir? debatir. Y dicen que saben debatir. Pero bueno. Muy Yo te bien, estoy entonces, entendiendo. Yo no te estoy parece que debatiendo, no. desgraciado. Yo te estoy tratando de entender, no estoy debatiendo. Estoy Pues no tratando me de trates de entender. entender preguntándome cosas que yo Pero no estoy diciendo. Yo no explícame, dije que el espíritu, yo dije que Dios. Yo creo, mira, Ya. vamos otra vez, te voy a explicar. Como Yahweh es el Padre, Yahweh es el Espíritu y Yahweh es el Hijo, Ya. sigue siendo Yahweh. Entonces, cuando la Biblia a mí me dice, 1 Timoteo 3:16, que Yahweh fue manifestado en carne, pues fue Ya. Yahweh. Yahweh Ya, fue manifestado en carne y estamos murió de en la acuerdo. cruz. Estamos de Así es. acuerdo. Estamos de Ya ves, acuerdo, murió en pero la cruz. realmente tú no estás de acuerdo porque tú solamente crees que el que se manifestó fue el Hijo y los otros dos los dejas fuera de la ecuación. Porque lo dice en la Biblia, pues Iracema. Nosotros tú no tienes prueba para decir el Padre y el Espíritu para Lo dice meter. la Biblia, pero no lo dice la ¿Dónde? Trinidad, porque la Trinidad dice que no los puede separar.
Pero ¿dónde dice cuando Yahweh se haya manifestado, sea es el Padre quien se manifestó o el Espíritu? ¿Dónde dice eso? La Escritura habla solamente del Hijo. Dice, ¿Cómo puede probar? donde dice 1 Timoteo 3, dice, es que fue Dios manifestado en carne. Yo no lo Dice, digo, Dios fue manifestado en carne. No es una opinión de Iracema. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién? Dios. ¿Y acaso Yahweh no es Dios? ¿No dijiste que Yahweh era Dios? así Si es. Yahweh fue Dios y fue manifestado en carne, para ti debería implicar que el Padre, el Espíritu y el Hijo también fueron manifestados en carne. Pero Pero que tú ustedes lo estás, separan. pero tú estás razonando con tu mente humana, pero ¿dónde dice la Escritura? A ver, te hago la pregunta directa. ¿Dónde dice la Escritura que ok, Yahweh murió en la cruz? Estamos de acuerdo, ok, Yahweh murió en la cruz, ya, ok. Pero ¿dónde dice que el Padre ha muerto en la cruz? O el Espíritu Santo haya muerto en la cruz. ¿Con qué texto te defiendes? Félix, ¿no estás entendiendo que te estoy diciendo que Yahweh es el Espíritu y el Padre? ¿Cómo me preguntas eso? A ver, porque es que tú no quieres, a ver, que tú quieres hablar como si el Padre, el Espíritu y el Hijo no habría distinciones en la Escritura. La Escritura se hablan distinciones y no te uso la palabra persona porque ya sé que me la vas a rechazar. Te hablo de distinciones. La pregunta es, la Escritura, por más que se diga que el Padre es Yahweh, el Espíritu es Yahweh y el Hijo es Yahweh, ok, habla de distinciones, queremos en distinciones. Sí, pues, Iracema, la Escritura dice que el Hijo fue el que murió, no dice que el Espíritu Santo murió o el Padre murió. Como el Padre es Yahweh, el Padre murió. Como el Muy bien, Espíritu es Yahweh, entonces lo vamos a partir. no hay que partir, que tienes que probar, pero Es Iracema, que tú yo sé estás que tú puedes. diciendo, a ver, el error no es mío, el error lo tiene la Trinidad, porque estás diciendo que solamente el Hijo murió. Pero ¿cómo hiciste para separarlo en una Trinidad? ¿Cómo Pero le haces prueba, pues. para separarlo? Solamente porque la Biblia dice que el Hijo murió. Claro, ya sé que el Hijo murió porque para mí el Ya, Hijo es Yahweh y es así la es. misma persona del Padre y del Espíritu y del Hijo porque sigue siendo Él. Ya. Pero para ti es diferente, porque tienes que romper con la Trinidad y separar únicamente al Hijo para decir, solamente el Hijo vino a morir. Ya, Y pero ¿y eso no dónde lo dice dice la Biblia. ¿y dónde dice la Escritura que el Espíritu Santo murió? Él es el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu. Cuando yo digo Yahweh o el Señor es el Espíritu, tengo el fundamento bíblico para decir que Él es el Espíritu, porque es el Señor. Y el Señor también es Jesús. Pero para mí es fácil con la Biblia, para ti con la Ya. Trinidad no, porque no te aplica. Pero ¿dónde dice que murió? Pues el Espíritu Santo, ya estamos de acuerdo que el Espíritu Santo es Yahweh, ya, ok, pero ¿dónde dice que el Espíritu Santo murió? ¿Dónde dice eso? En donde dice que Él es el Señor, ¿Es el Señor? el Espíritu es el Señor. Sí, mira, si aquí en la cruz, primero que nada lo diría en 1 Timoteo 3:16 porque Dios es el Espíritu. Dios es, recuerda que aquí dice que Dios es Espíritu. Y si Dios fue manifestado en carne, seguía siendo el Espíritu. Lo que pasa es que tú quieres decir como que este no murió porque está este y estás jugando siempre con las tres personas. Sí, pero haceme que el asunto no es decir lo que yo creo o lo que tú crees, tienes que probar. O sea, si tú me dices que tú quieres manifestar, bueno, El el Padre es Señor es el Yahweh. Espíritu. El Ya, Señor es el Espíritu. Y el Señor pero, no es Jesús. pero a ver, dame el texto donde diga que el Padre de Cristo o el Espíritu Santo haya muerto, ya solamente dame el texto, listo, se cerró el El tema. Señor es Jesús. Primero, ¿quién murió en la cruz? ¿El Señor? ¿Sí El o no? Hijo, pues Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero no es el Señor. Jesucristo es el Señor, pues la Escritura dice en todas las cartas apostólicas. Jesucristo es el Señor. Muy bien, entonces. ¿Y el Espíritu no es el Señor? ¿O tienes otro Señor que es el Espíritu? Al Espíritu también se le dice Señor, inclusive al Padre también se le dice Señor. No hay problema Ah, con eso. también se le dice Señor. Entonces, Al Padre, pues. se le puede decir, a este también se le puede decir Señor, pero no es otro Señor. Entonces tenemos a un único Señor. Así es, un solo Señor. Y así, ese es el juego de la Trinidad. Así es el juego de la Trinidad. Pero hay un solo Señor, pero no hay tres señores. Porque estamos hablando de un solo Yahweh. Si habría tres Yahwehs, habrían tres señores. Estamos hablando de un solo Yahweh. No puede haber tres señores Entonces ahí. Yahweh, el que se manifestó, sigue siendo el Espíritu, ¿sí o no? Yahweh es espíritu, pues Dios es espíritu. Y si tú me dices Yahweh es espíritu, por supuesto que sí. Entonces el Señor murió en la cruz. El Señor murió en la cruz, Yahweh murió en la cruz, no hay Porque es problema. Yahweh. Así es. Hay Biblia para respaldar Mira, eso, que el Félix, Señor murió en la cruz, te, que te Yahweh voy a murió en la cruz, enseñar a hay creer Biblia. en tu propia Trinidad. Cuando dices Yahweh, implica tener a Yahweh, Padre, Hijo y Espíritu. Padre, Espíritu, Hijo. Cuando tú dices Yahweh, otra vez, pon atención. Te estoy enseñando tu Trinidad. Cuando tú dices Yahweh, implica decir Padre, Hijo y Espíritu. Tu Yahweh es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu. Eso es tu Trinidad, porque Yahweh es Dios. Y si tu Dios no es Padre, Hijo y Espíritu, entonces no es Trinidad. Cuando digo que Yahweh, el Señor, murió en la cruz,
¿Murió Yahweh o solamente murió una de las tres personas? Murió el hijo, ¿Entiendes? pues. Murió el hijo. No es que entiendo, que dice Entonces, la escritura. ya ves por qué te digo que lo separas, porque aquí ya tu Yahweh ya está partido, porque entonces ya Pero, solamente pero, el hijo es el que murió y lo partes. pero el asunto, Iracema, no es que yo lo separe. La escritura dice que el hijo murió. No, No dice que el olvídate Espíritu de la Santo muere. escritura, no pienses en la ¿Qué? escritura porque estás en tu dogma. Estás No, en estoy tu hablando de la dogma de escritura. la Trinidad. No, no me Y hables yo, de la escritura porque tu dogma no está definiendo lo que la escritura dice. Yo sé que la escritura dice hijo, yo sé que la escritura dice que el así hijo es, murió, pero tu así es. dogma no lo dice así. No Tu dice qué dogma cosa. dice que las personas no se pueden separar. No se puede O separar. sea, Así es. voy a creer que a estas alturas ningún trinitario te haya explicado la Trinidad. O sea, no la has entendido. No la has entendido. Te lo digo con mucho respeto. Que no he entendido qué cosa. ¿Qué cosa no he entendido? La Trinidad no la has entendido. ¿En qué sentido? En todos los sentidos, no la has entendido. Porque necesitas entender que tú no puedes separar a tu Dios. Porque la Trinidad no te deja separarlo. ¿Y quién ha separado? ¿Y quién ha separado? Tú cuando dices que solo el Padre murió. Así es. ¿Qué? ¿Los trinitarios, qué? ¿Los trinitarios dicen que el hijo murió, que el padre murió? A ver, quiero entenderte. Los trinitarios dicen, a ver, tú dices que yo no sé la Trinidad. ¿Tú me estás diciendo que los trinitarios enseñan que el padre murió, que el Espíritu Santo murió? Que el ¿Eso enseñan? Hijo murió. Así es. Pero el Hijo no se puede separar de las otras dos personas. Así es, estamos de acuerdo. Así es correcto. Donde estaba Cristo, Mira, estaba en la cruz, estaba el Padre, estaba el Espíritu Santo. Estamos de acuerdo, sí, es correcto. Eso es Trinidad pura. No se puede entonces separar. ¿por qué dices que solo el Hijo murió? Porque lo dice la Escritura que el hijo murió, no que el padre murió. Tú no vas a encontrar el texto que te diga que el padre de Cristo murió. Pero tú mismo Yahweh son las tres personas y me acabas de decir que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo también murieron. Entonces, Yo no he dicho que murieron, estaban en Cristo. Cristo cuando estaba en la cruz, el Padre y el Espíritu o sea, Santo moraban ellos en no Cristo, murieron, solo, pero moraban en Cristo. Cristo dice, yo soy en el a ver, Padre y el Padre en mí. a ver, a ver. Moraban en Cristo. Vamos Así es. otra vez. Te iba a traer otra herramienta, pero nos vamos a quedar con el pizarrón porque está más divertido. Fíjate, te voy a mostrar tus incongruencias, ¿ok? Te voy a mostrar. Pero Ay, tú no Celi. crees que en Cristo mora el Padre? ¿Tú no No crees que te en Cristo preocupes mora el por lo Padre? que yo crea, no te preocupes por lo que yo crea, porque tú ni entiendes lo que tú crees, menos vas a entender lo que yo creo. Preocúpate por lo que tú crees. Fíjate bien. Fíjate, te voy a mostrar. Fíjate bien. Este círculo es la Trinidad. Esta sustancia, como ustedes le llaman, esta sustancia es Dios, ¿sí? Y es Yahweh, ¿sí? Dentro de su divinidad o la sustancia habita el Padre, habita el Hijo y habita el Espíritu Santo. Ellos están unidos, lo que es el Padre es el Hijo y es el Espíritu, y siguen siendo un solo ser. Ajá. Tú ves la diferencia en la Biblia, pero no lo puedes ver ontológicamente porque están unidos. ¿Ok? Toma nota para que vayas con tus maestros arrianos. Muy bien. Entonces, cuando esta persona se hizo carne, como dicen ustedes, que el Hijo se hizo carne y murió en la cruz, ustedes lo separan, lo soltaron, mira, lo soltaron porque solamente este ya no va a estar aquí. Este se va a hacer hombre, una de las tres personas. Pero a ti no te han Esto es lo que enseñado yo te estoy diciendo. Pero espérate. A ti no te han enseñado que cuando el hijo se hizo carne, ok, donde está el padre de tu dibujito, ahí mora Cristo. ¿Mora Cristo o no mora Cristo? Pues ya se hizo carne. No, pero tú me dices que conoces la Trinidad. Quiero saber si conoces la Trinidad. En tu dibujito ese redondo, tú has puesto la P de Padre. Cuando Cristo se encarna, ¿en la P del Padre moraba Cristo o no? ¿O mora Cristo? Debería de, Pero tú dices que conoces la Trinidad, debería. responde. Pero yo no Sí, sé si debería. debería. Debería estar aquí unido, debería. Entonces, ¿por qué Debería dices estar que lo ahí separan? unido. Pero ¿por qué tú dices que lo separan si nosotros creemos que el Cristo mora en el Padre Yo cuando no se dije encarnó? que lo separan. Yo no dije ¿Ah, que lo sí? separan, dije que tú lo separaste. Porque tú estás diciendo que el Hijo fue el que se hizo carne. ¿Por qué voy a separar si yo creo que el Cristo cuando se hizo carne moraba en el Padre? ¿Cómo que lo estoy separando? Entonces, moraba en el Padre, es que Así el es. Hijo estaba adentro del Padre. El Padre no es, a ver, el Padre no es un hombre, no es un hombre con, se entiende, a ver, cuando se dice moraba en el Padre, está hablando de la unión con el Padre. O tú crees A ver, no sé qué lenguaje manejas, si ¿tú crees que tiene un cuerpo el Padre? ¿Que es un hombre, así con manito, con ahí te pies? va, ¿Qué ahí vas a te creer va. tú? No.
Yo no creo eso. Dios no tiene A cuerpo. ver, fíjate, tú tienes al hijo. Ajá. Tú dices que el hijo moraba con el padre. Los voy a poner así para que no sientas que estoy imaginándome que mora dentro de. Está el hijo y el padre, ¿ok? Pues resulta que en teoría, pues tú dices que el hijo se hizo carne, entonces aquí está, él se hace carne. Recuerda que tienes la unión hipostática, entonces tienes que pensar la divinidad más la humanidad. ¿Qué? Bueno, esa creen ustedes que se le otorga a quién? María, ¿no? Quiero pensar que eres teotocano. Entonces, en la divinidad más la humanidad, en la divinidad viene con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Bueno, aquí solo pusimos que el Padre moraba en el Hijo. Así es. Así. Ya ahora sí lo entiendes. La Así es. divinidad, en donde está la persona del Hijo, está unida a la humanidad que le proporcionó María. Según lo que ustedes creen, yo no creo esas herejías. Ustedes lo creen así. ¿Ok? Así. Así estamos de acuerdo. Claro, Cristo está encarnado, tiene dos naturalezas y en Jesucristo mora el Padre y mora el Espíritu Santo. Eso es lo que creemos nosotros. Muy bien. Entonces, aquí mora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así es. Así. Cuando Él va Así a es la la ley. cruz, la Trinidad nunca se separó. Así es. Nunca se separó. Siempre ha estado ahí y siempre hasta el día de hoy. Nunca se separa eso. Por Entonces, eso, cuando el Hijo fue manifestado en carne, también iba toda la Trinidad, porque como nunca se así separan. es. Así es, nunca se separan. Eso es lo que creemos nosotros. Por eso tú me estás diciendo que hay unos Pero tú tres que dijiste que la Biblia dice que el Hijo fue el que se manifestó en carne. Así es, pues. A ver, el Hijo se manifestó en carne y no dejó de estar unido al Entonces Padre solo en Cristo. este. Pero se manifestó, pero el Padre y el Espíritu Se Santo siempre moran en manifestó, pero el Cristo. Padre y el Hijo siempre estuvieron ahí. Ok. Así Se es, porque sí manifestó, solo Dios. pero seguían ahí. Entonces, Porque ¿cómo es solo un Él se solo Dios. manifestó? Como que se manifestó. Eso dice la escritura. Es que, a ver, tú quieres agarrar como una matemática. La escritura dice que el Hijo se manifestó. Sí dice que el Verbo se manifestó. Dice que el Padre mora en el Verbo. Sí mora. Eso es que tú quieres manosear a tu intelecto Entonces, y ¿toda decir, la quieres Trinidad sacar se cosas. manifestó? ¿Toda la Trinidad se manifestó No o solo el dice que Hijo? se manifestó. Dice que el Hijo se manifestó. Y la Trinidad estaba en plenitud en Cristo. Estaba porque moraba el Padre y el Espíritu Creí Santo. que primera de Timoteo decía, primera de Timoteo 3:16 decía que Dios fue manifestado en carne. Eso dice, pues. Entonces, si Pero, Dios fue pero manifestado en carne, para ustedes incluye toda la Trinidad fue manifestada Pero, en carne. sí, pero es que en primera de Juan capítulo 1 verso 2 en la primera carta dice que la vida eterna estaba con el Padre y fue la vida eterna quien se lo manifestó. Y en la misma carta se El dice que la vida eterna Espíritu no estaba. no estaba aquí. Estaba El en Espíritu Cristo, no pero no estaba se con el Hijo. siempre ha Dame estado el con el Hijo y versículo el donde Padre. diga que el Espíritu estaba con el Hijo y el Padre. Dame el versículo. Capítulo y versículo. Lo necesito ahorita. Tú quieres así desarrolladito que cuando Cristo estaba en la tierra, ¿Dónde el dice Padre la moraba. Biblia que el Espíritu estaba con el Padre y el Hijo en la cruz? Dame el versículo bíblico. Así desarrollado como tú me estás pidiendo, no hay con lujo de detalles. ¿Dónde está el A, versículo bíblico a que ver, a diga que ver, el Espíritu estaba con el Hijo y en el Padre en la cruz? ¿Dónde está? así desarrollado como tú me pides, no está. Así desarrollado, pero sí la No está. escritura Bueno, dice que, entonces déjame, pero la, permíteme lo quito. Permíteme lo quito. Ahora sí. Ahora ya no ya. está el Espíritu. Antes solo el Hijo se había manifestado, ahora el Espíritu ya desapareció. A ver, quiero entenderte. ¿Para qué sacas el Espíritu Santo? ¿Tú no crees que estaba Cristo con el Espíritu Santo? Si no me lo puedes demostrar bíblicamente, no está. Pero a ver, en ese texto de la muerte no te puedo demostrar, pero la escritura habla de la unión real entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es inseparable. O sea, la escritura no habla de una Entonces déjame separación. lo pongo. Entonces sí está. Porque en cada caso no vas a encontrar iracema, no vas a encontrar. Cuando Cristo predicaba algo, tiene que estar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Cristo murió, tiene que estar así desarrollado, así no vas a encontrar. En regla general, siempre han estado unidos. Entonces Tanto sí estaba el Espíritu con el Padre y el Hijo. siempre ha estado. No hay texto que te hable de una separación. Más bien tú debes preguntarme, Ok, ¿hay algún entonces el texto que hable de Padre, una el Hijo y el separación? Espíritu Santo murieron en la cruz. ¿Dónde dice que murieron los tres? Pues es que no se separaron. Estaban en la cruz, sí. No dice que los tres hayan muerto. Dice que el Hijo murió. Pero estaba en la cruz, sí. Los tres han estado en la Ok, cruz. entonces cuando él muere, lo dejaron solo. Pero Iracema, eso dice el texto. Lo que pasa es que tú no quieres defender el texto. No sé dónde No, quieres está bien demostrar. que él diga el texto. El Eso dice texto el se texto. sujeta a la Trinidad, ¿no? Entonces, cuando él muere, ya no hay Padre ni hay Espíritu Santo, porque ¿Por lo qué? dice la Biblia. Pero cuando Cristo muere, ¿a dónde fue? ¿Tú dónde crees que fue? ¿No fue al centro de la tierra? No, yo no sé, yo no sé. Yo no Por sé. esto, por eso Yo para lo que quiero entenderte. saber es si a mí lo que me importa es el Padre y el Espíritu.
Nunca se han separado. Lo principal es que nunca se Entonces, han cuando separado. murió, ¿se separó o no se separó? No, no se separaron, nunca se han separado. Eso es indivisible. Entonces, si murieron, el Padre y el Espíritu murieron. Esa es tu lógica. La Biblia dice que el Hijo No murió, es no la dice que se hayan lógica de separado. la Trinidad, porque la Trinidad dice que no se separan. Así es, estamos de acuerdo, no se separan nunca, jamás, Entonces jamás. murieron. ¿Dónde dice que murieron los tres? Pues si no se separan. Pero esa es tu lógica. La Escritura dice que el Hijo No, murió. yo quiero la lógica de la Trinidad. Dime, ¿la Trinidad cree que Pero el Padre y el la Hijo y el Espíritu Santo Trinidad, a estaban ver, en Cristo cuando se murió? la Trinidad respeta la Escritura y la Escritura no habla de una separación entre el Padre, el Hijo A y mí el me Espíritu. importa que respeten la Trinidad. Si la Trinidad, fíjate, aquí hay un problema. O la Biblia no se sujeta a la Trinidad y le queda grande, o la Biblia no puede demostrar la Trinidad como tú la crees. Ya, pero ¿qué cosa quieres que te Algo hay explique? mal aquí, algo hay mal aquí. Si las Ya, personas no se separan, mira, y ahí tienes así es. al perrito Paul riéndose. Entonces, a la Biblia le queda grande el misterio que no pueden Ya, comprender, que es la Trinidad, ya. o el misterio no se sujeta a la Biblia. Una Porque tú pregunta, dices que no se separan. una pregunta. Dame el nombre del Trinitario que te ha dicho que se hayan separado. Necesito el nombre del Trinitario que haya subido a tu ley y te ha dicho que se hayan separado las personas. Cualquier trinitario que Sí, contradiga la Trinidad se condena como hereje. Yo quiero pero que quiero suba ese entender. trinitario a No, pero decirme que se separaron. sí, por eso No, quiero al saber. ¿Algún contrario, trinitario? yo te estoy argumentando conforme el dogma de la Trinidad. Yo estoy diciendo que no se separan. Tú dices que No se separan, solamente pues. muere el Hijo. Pero Entonces no se solamente separan. muere el Hijo. Muere el Hijo, pero Pero nunca se no, no separó de se su Padre. separan, pero Así solo es. muere el Hijo. Así es. Eso lo dice la Escritura. Nunca se ¿Cómo? separan, pero murió el Hijo. Y el Hijo cuando murió bajó al centro de la tierra y fue con el Padre y el No Espíritu Santo. Nunca se sabes, separaron. no sabes que en la Trinidad lo que una persona viva está unido a la ontología del ser de Dios. Está pues, a ver, ontológicamente es un solo Dios. Es inseparable. No se puede separar el Padre, Hijo y No Espíritu Santo. sabes que lo que la persona haga está unido a la ontología, a la naturaleza. Te lo voy a mostrar con dibujitos para que lo comprendas. Así es una sola Si esta ontología, Padre, Hijo y Espíritu. persona muere, si esta persona muere, también muere el Padre y muere el Espíritu Santo, porque no se pueden separar por ¿Dónde milésima dices? vez. ¿Y quién dice esa locura? Quiero saber el nombre que ha ¿Dónde dicho lo esa dice? locura. La Quiero saber el Trinidad nombre que... es quien lo enseña. La Trinidad te enseña que si murió la persona del Hijo, murió el Padre y murió el Espíritu Santo, La dame el nombre Trinidad del Trinitario. enseña que no se separan. Así es, pero se distinguen La las Trinidad personas. enseña, la Trinidad enseña que no se separan. Y yo te Así es, pregunto, entonces en la cruz se separaron y dijiste que sí. no se separan, se distinguen, no se separan, nunca se puede separar. Entonces murió la Trinidad. Félix, No damas y murió, caballeros, Félix ha matado a la Trinidad. no murió la Trinidad. Pero dame el nombre de aquel Trinitario que te ha dicho que se hayan ¿Qué separado. nombre? ¿Quién ha No, es dicho que que se han yo no separado las dije que personas? se separan, yo te estoy diciendo que no se pueden separar. Así es, no se separan. Te voy a dar el nombre de ese trinitario que dice que se separaron porque dice que solamente murió la persona del hijo, John Félix. Pero murió la persona del Hijo, pero nunca se separó del Padre y del Espíritu Santo, jamás. ¿Cómo Quien puede diga eso morir no es la trinitario. persona? Escucha, ¿cómo puede morir la persona si la persona está unida a la ontología de las Por, otras dos? Porque las personas se distinguen. Por más que sea un solo ser, los tres se distinguen, no se mezclan las No personas. hay distinción en la ontología ni en las personas porque Así es, están unidos. No en hay las distinción, personas, no en las personas. existe. A ver, quiero saber, ¿qué La Trinitario? persona está... A ver, Félix. No es posible que yo conozca más la Trinidad que tú, de verdad. La persona que tú dices que murió está Así es. unida naturalmente a las otras dos. Si matas a Ya. una, matas a las otras dos, porque no se pueden separar. ¿Y quién ha Y dicho? porque lo que vive una, la vive la Dame el otra. nombre del Trinitario que te ha dicho esa locura que te dice, si muere Tú el hijo, fuiste, muere la... Félix. ¿En qué? Tú Sube el video. fuiste. Tú me dijiste que solo el hijo murió. Así es, el Padre y el Espíritu no ¿Ves? murió. Lo sigues diciendo. Pero esa es Pero Trinidad ¿cómo va a pura. morir una persona si está unido a las otras tres? Mira, ¿ves mi mano? De hecho, por eso se persinan así los Porque católicos. son Mira lo que voy a hacer. distintos. ¿Qué parte no entiendes? Son Mírame, distintas personas. mírame lo que voy a hacer. Los Ya. católicos se persinan porque tienen su Dios unido con las tres personas. Por eso yo como excatólica sé que esto es la Trinidad, ¿sí? Ya. Esto. Este Dios, como está representando aquí mi mano, son tres personas. Si tú dices que esta muere, jalas Ya. a toda la Trinidad. ¿Dónde dice? Eso es lo que tú estás diciendo. Dame el nombre de la locura. La ¿Quién dice? Trinidad lo dice porque son ¿Dónde dice? inseparables. Dame el libro que diga esa locura que acaba de decir a ti. Eso no es Trinidad.
Dame el libro que diga esa Está locura que comentándote todos los trinitarios en el chat que no se separan. no se separan, pues. ¿Quién ha dicho eso? Coméntenle en el chat los trinitarios si se No separan o se no se separan. separan, estoy hablando como 20 veces. Las personas no se separan. Si no Jamás. se separan y Pero tú se matas a este, distinguen. están Ya, unidos. ya. Y esa es tu Están lógica. unidos. Eso no es Trinidad. No es mi lógica. La persona está unida ontológicamente al ser de Dios. Ya. Es un solo No ser. se pueden separar. Es un Así es. solo ser. No se pueden Así es. separar. Pero ¿dónde dice que si muere uno, los dos tienen que morir? ¿Dónde dices? Es lo ¿Quién que dice yo eso? te estoy preguntando a ti. ¿Cómo es La que respuesta uno es no. muere si no se pueden separar? Porque Mira, no se pueden separar. Están pero unidos. Iracema, la escritura lo dice. Eso es lo que prima. La escritura dice que Pero murió el yo no hijo, no te el estoy padre. preguntando por la Biblia. Yo no te estoy preguntando por la Pero lo Biblia. Te que estoy dice la Trinidad, preguntando por lo que cree la Trinidad. la Trinidad cree lo que dice la Biblia, que el hijo murió, el Regálenme padre no. tapa la pantalla, florecitas, por favor, para que se mantenga activo. A ver, la Biblia dice que el Hijo murió. Yo digo amén. Así Yo es. creo que el Hijo murió porque creo que Yahweh es el Hijo y es el Señor y es Dios. Yo eso lo Ya. creo. Pero dentro del dogma de la Trinidad no se pueden separar, mi estimado. ¿Por qué? Porque eso lo enseña tu dogma. ¿Y quién ha Bueno, el dogma predicado de que los se pueden separar? católicos. ¿Por qué repites eso? ¿Quién dice que se separan? ¿Quién murió? El hijo. El padre no murió. La persona del Hijo está unida ontológicamente a las otras dos personas. Por eso te puse la señal de la cruz. El Hijo muere, está unido a las otras dos personas. Lo que éste haga está unido a las otras dos personas. Tú lo has Sí, dicho. sí. El que murió solo es este. Ok, Y no muere toda ya, la ok, Trinidad. ok. Tú dices, mira, tú siempre estás diciendo que yo tengo una Trinidad distinta. Mira, súbela a Paul, porque conoce bastante la Trinidad. Vamos a ver si No, tú no voy dices a que no subir, tengo una Trinidad. no lo voy a subir, no lo voy a subir. ¿Por qué es malcriado? ¿Qué pasó? ¿Te peleó, güey? No lo voy a subir, el diálogo es contigo. Te Mira, si tú digo, me porque dices, tú paras ¿sabes qué, Iracema? Creo que este tema me es- supera, es- creo que lo voy a no, estudiar y después regreso, después lo escucha, hacemos. estamos conversando, estamos debatiendo, que tú dices que mi Trinidad no es Trinidad, o sea, yo tengo una Trinidad distinta, tú paras diciendo eso, súbalo para que confirmes, si mi Trinidad es distinta. Yo creo que es que mira, tú has cometido errores, ¿sí? Ahí te tengo grabado en un video, en comentarios y en el debate en donde dices que el Padre es espíritu y que el Explícame. Hijo es hombre. Y eso no cree la Trinidad, porque el Hijo ya es preexistente. ¿Qué? Eso no es Vete. Trinidad. ¿La Trinidad no cree que el Padre es espíritu? No, otra vez, escucha. Escucha para que comprendas lo que te estoy diciendo y no entiendas otras cosas. A ver, tú dijiste que el Padre es espíritu, pero el Hijo es hombre. Y Y también el espíritu. Hijo es una supersona, sí, ahorita me estás diciendo y también espíritu, pero cuando tú me acusaste de trinitaria, dijiste que yo Ya. creía como la Trinidad y eso no era Trinidad. Entonces yo considero por eso, y te lo he dicho en muchas ocasiones, que tú no respetas lo que cree la Trinidad, como ahorita. Pero, Estás diciendo que solamente murió el Hijo, pero está quieres separarlo de las otras dos personas. ya, Y la Trinidad no puede hacer pero eso. ¿cuál es el error? Me estoy ratificando. El Padre es espíritu porque es Dios. Jesucristo es espíritu porque es Dios. Y el Espíritu es espíritu. ¿Qué cosa me voy a ratificar? Pero la sigues rompiendo cuando me dices que solamente murió el Hijo, porque el Hijo no está separado a la persona del Porque Padre y dice del la Espíritu. Escritura, pues Iracema, no me voy a Yo ya sé inventar. que lo dice la Escritura, pero a Entonces, mí no te estoy preguntando por lo que dice la Escritura, te estoy preguntando por lo que dice el dogma. pero a mí qué me interesa el dogma. Yo creo lo que dice la Escritura, lo que pueda probar. Yo creo lo que pueda probar, lo que no No, puedo pues probar. entonces puedes creer otras cuestiones y otras Pero sí, interpretaciones que no sean con el dogma ni con la Biblia y vas a creer lo que tú quieras. Entonces te eres un paso el dato. soberbio que Pero cree te lo paso que el quiere dato. porque como le conviene según tu Cre- politeísmo. Eso es lo que creo, eres. creo lo que puedo probar. El dogma, para que tú sepas, cree que el Espíritu Santo procede del Hijo. Eso no se ¿Y puede probar. Yo no creo eso. cómo puedes probar que tu Trinidad sigue siendo una ontológicamente por la persona? Porque a ver, porque puedo respaldar con Biblia. Lo que no puedo respaldar, yo no defiendo. Si yo no puedo respaldar con Biblia, no No predico. puedes respaldar con la Biblia que Dios está compuesto de tres personas o que Dios es tres personas. ¿Por qué no lo puedes Que hacer? Porque no yo no existe en la puedo Biblia. respaldar las tres personas de la Trinidad. Por supuesto que puedo. ¿Quién te ha dicho que no puedo? Pues danos el versículo y la cita. ¿Dónde dice la Biblia que Dios es Juan trino? 14, 16, Juan 14, 26, Juan ¿Qué 15, dice? 26. ¿Cómo que no puedo? Cítalo. Cítalo Están completo para que explícitas. queremos oír la Biblia. A ver, Ahí dice que Dios es un Dios en tres yo personas. rogaré al Padre y No, os no, dará no, no. otro Yo te estoy consolador. preguntando, no, yo no te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando dónde dice la Biblia o enseña que Dios es tres personas. Pero ahí están las tres personas, está el Padre, el Hijo y el Consolador. ¿Cómo que tres personas? ¿Qué cosas son objetos? ¿Qué Pero cosas eso son no cosas? es Trinidad.
pero eso no está hablando acerca de la ontología del ser, o sea, dentro de un solo Dios que esté compuesto por tres Pero personas. tú me estás hablando de las personas. Estás Tú me estás haciendo hablando- referencias porque dice padre y porque dice hijo, y ahí tú ves personas, pero yo te estoy preguntando por la ontología del ser. Y si no son personas para ti, ¿qué es? ¿Jesús no es una persona? ¿El Padre no es persona? ¿El Espíritu no es persona? ¿Qué cosas son entonces? Algo son, Para objetos. mí es el Señor, sigue siendo el mismo. El Padre es el Señor, el Hijo sigue siendo el Señor y el Espíritu Santo sigue siendo el Señor. Es Pero, Él. pero ¿es persona el Padre para ti? Como lo cree el dogma de la Trinidad, no. No, como tú lo creas. ¿Es persona o no? De como lo creen, conforme al dogma, no. No, Esa es mi respuesta. fuera del dogma. Yo Para soy ti, una humana, yo soy persona, dependiendo qué terminología, pero entiendo que ya quieras subir. persona, que tenga Entiendo que ya me voluntad. estés preguntando otras cuestiones, entiendo. Lo entiendo que estés desesperado y que ya me estés preguntando a Pero es mí, que yo te, porque quieres pero tú desviar me, la pero atención de lo que yo te estoy preguntando. ¿Dónde la Biblia demuestra que Dios es un Dios compuesto por tres no es, personas primero o que no es dioses o compuesto. ontológicamente? A ver, no es compuesto, pero hay tres personas en Dios. Hay tres personas en Dios, se Exacto, puede no es probar. compuesto. Pero ¿dónde lo dice la Biblia que hay tres personas en Dios? Juan ¿Dónde lo dice la 14, Biblia? 16, Juan 14, 20. Ahí dice que hay tres personas en Dios. Ahí Ahí dice. está. Ay, ¿quieres que te lo lea? Ay, ya se No, me yo no hace. dije que ahí están, que diga Padre, que diga Hijo y que diga Espíritu. Que Dios ontológicamente sea tres personas. Es que, a Eso es lo ver, que te estoy tú preguntando. estás No es lo agarrando. que tú te estás imaginando. Pero tú estás agarrando, tú quieres en un verso que diga así, en Dios hay tres personas, así no vas a encontrar, pues tiene que unir Es lo textos, que se tú me tiene que estás, unir textos. entonces es lo que tú me afirmaste, que la Biblia enseña que Dios es tres personas. Y Así ahora es me dices, que bueno, la es que Biblia, como tal así no hay un texto. Ah, pues entonces qué bueno que seas honesto y sincero y nos digas, así no hay el texto. Así el el texto no texto, lo hay. pero en la Biblia sí, pues yo te dije en la Biblia, yo no te he dicho que te voy a mostrar en un Por verso, todo eso, eso. mira, si así de sencillo hubiera ser de demostrar bíblicamente, la Iglesia Católica no se hubiera valido de siglos ni de concilios. Y eso ya te lo había ¿De qué? dicho. ¿Siglos de qué? De desarrollo dentro del dogma de la Trinidad. Pero se valieron de eso porque no estaba en la Biblia. Yo entiendo que como evangélico quieras decir, bueno, ahí está la Trinidad, que la Biblia diga Padre y diga Hijo y diga Espíritu no es Trinidad, porque estamos Sí. hablando de que esas tres personas son ese único Dios. Y eso es lo que te estoy preguntando. Pero, a ver, pero es que tú defiendes que los tres son el mismo, tú defiendes que tú dices, No, yo ok, no defiendo que bueno, yo no ¿no son el defiendo mismo? que los tres son el mismo como los tres que sean Él, sino que Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre. ¿Ok? Juan 4:24, Dios es espíritu. 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en Ya. carne. Siempre se trata del Señor, no se trata de ellos. Pero quiero entenderte, cuando tú hablas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero tú como unista eres un solo sujeto, ¿no? ¿Se está hablando ahí, no? ¿O tres? Un solo sujeto. A eso voy, pues. Yo no creo que es uno. Yo creo que hay tres ahí. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice. La Escritura habla en pluralidad. Cuando se habla del Padre y Sí, del pero Hijo, la habla en escritura no pluralidad. dice que Dios sea los tres. Eso es lo que yo te estoy preguntando. ¿Cómo ontológicamente Pero encuentras en la Biblia que Dios ya, es tres? porque son pluralidad. Gramaticalmente se habla en pluralidad, no se habla en singularidad. Si se habla en pluralidad, hay distinciones. La gramática cuando Pero yo dice te estoy yo y mi preguntando Padre por la vendrán, ontología. Por la me estás ontología. preguntando de las Yo personas. entiendo que tú me hagas referencia, sí, no, te estoy preguntando de las personas Así en es. la ontología. Mira, Pero, te voy a volver a explicar. pero la ontología es una sola. En la ontología no hay pluralidad. En las personas hay pluralidad. Hay una sola esencia. ¿Quién está predicando ontología, pluralidad de Si hay una ontología? sola ciencia, si hay una Así es, sola esencia, ¿cómo lo una Mira, sola. tú me dices, mira, fíjate lo que vamos a hacer. La Biblia dice Padre, Hijo y Espíritu. Así me dices tú. La Biblia dice Padre, Hijo y Espíritu. Yo digo que Así el es, Padre y el Hijo y el Espíritu son el mismo. Él es el así Padre, es. Él es el Hijo y Él es el Espíritu. Eso dices tú, pues. Tú ves en la Biblia Padre, Hijo y Espíritu. ¿Dónde la Biblia te enseña que estos tres son un ser? ¿Dónde te enseña que es un ser? Pues en Deuteronomio Sí. 6.1, 6.4 que dice Dios es uno. No se puede sumar ahí. No se puede hacer ¿Dónde sumatoria, te, como dice. otra vez, escucha la pregunta, ¿dónde dice que estos tres son uno? A ver. Primero que Cristo dijo, yo y el Padre uno somos. Ahí no se puede aplicar pluralidad. A ver, no se puede aplicar pluralidad cuando se habla de Ok, Dios, ¿y, cuando se qué habla del pasó? ser. Bueno, voy a borrar al Espíritu Santo porque Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, yo y Él, ¿ok? Yo y Él, Ya. uno somos, ¿ok? Así. Eso es lo que tú crees.
Eso dice la escritura, no es que lo que tú crees. Eso dice la escritura explícitamente. Dios es uno. Así Y tú un crees, bien de este Dios en ontología es el Padre y es el Hijo. Así. uno solo, pues. Uno solo en esencia. Ahí no hay dos esencias. No hay dos deidades, ahí hay una sola deidad. Padre, Por Hijo, eso, por una eso, sola por deidad. eso está el círculo. El círculo nos está enseñando que son una sola sustancia. Así es. Entonces, como yo y el Padre uno somos, entonces aquí está compuesto por uno y otro que son uno. Pero, Así. pero no se dice compuesto, porque no son cosas, ok, sí, el Padre y el Hijo, una sola esencia, una sola sustancia, como quieres llamarlo, no hay problema con eso. Eso es, Dios es uno. Eso dice el texto. Eso se puede ¿Y defender qué porque está pasó en tu con el argumento. Espíritu? No lo ¿Y qué pasó mencioné con el ahí, Espíritu? por eso yo te estoy diciendo. Tú quieres en un solo texto que lo mencionen a los tres, en todos los Habla pasajes, de el los Padre. tres, Padre, Bien, Hijo y Espíritu. Entonces bien. no tienes cómo demostrar que estos tres son uno. Sí tengo que demostrar, Solamente, porque sí tengo, pero escucha, le tengo porque la escritura dice que el Padre es solamente Dios. son tres. Pero la escritura dice que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Y la escritura dice que solo hay un Dios. Ahí donde se demuestra. Tú no puedes sumar ahí tres dioses. No hay forma. La escritura deja bien claro, solo hay un Dios. Que Deuteronomio 6:4 dice Dios es uno. No hay forma de sumar. O sea, tú tienes que juntar los textos para entender. En un solo texto, yo no te voy a dar toda la explicación teológica de la Trinidad. Es una locura. Tienes que unir todos los textos, pero en forma clara. ¿Cómo vas a sumar ahí si la escritura dice Dios es uno? No te permite sumar ahí. Por más que se dice que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, o sean personas distintas, no se puede sumar. La Escritura avala un solo Dios, no. Salvo que tú me muestres la Escritura que habla de una pluralidad de Dios. Yo no creo eso. Bueno, te voy a decir dónde únicamente es donde he visto lo que tú me quieres enseñar. Numeral del Catecismo Católico 237. La Trinidad es un misterio en el sentido estricto, una de los misterios escondidos en Dios que no pueden ser considerados, sino que son revelados desde lo alto, para que no se adhieran por pensamiento. Tiene que ser revelación. Dios ciertamente ha dejado huellas, ¿verdad? Ya no sé dónde dice, pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón, incluso de la fe de Israel. Ajá, dice, de la encarnación del Hijo de Dios y el envío del Espíritu Santo. La Trinidad únicamente te la va a definir la Iglesia Católica. Aquí está, 234. Es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. ¿Qué más dicen es la fe católica? Es el misterio de Dios en sí mismo, es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe, es la luz que los ilumina, es la enseñanza más fundamental en la esencia de la jerarquía de las verdades de fe. Toda la historia de la salvación no es otra que la historia del camino, los medios por los cuales el Dios verdadero, único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela a los hombres, los aparta del pecado y los reconcilia con Dios. Aquí sí dice que el Dios verdadero, único, lo que tú me acabas de decir, es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Numeral ¿Un del solo Dios? Catecismo 234. Aquí sí lo dice. ¿Un solo Dios es? En la Biblia no. ¿Cómo que no lo dice? El de Deuteronomio 6:4 habla de un En solo la Dios. Biblia, en la Biblia no dice que estos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son unos. Pero Por eso así es que de... con la Biblia no lo puedes demostrar, porque no Ok, existe. ok, ya te respondí tu pregunta. O sea, tú quieres que te diga así explícitamente. A ver, dame tú para explicando que el Padre es Jesús. ¿Dónde dice la Escritura así? El Padre es Jesús. ¿Dónde dice eso? Si ustedes afirman que la Biblia enseña Trinidad, la Trinidad debe demostrar que cree que estas tres personas conforman al único Dios, Ya, como un solo ser. pero Y no demuestra, lo pero pueden ahora hacer. tú demuéstrame que el Padre es Jesús. ¿Dónde dice esa frasecita? El Padre es Jesús o Jesús es el Padre. ¿Dónde dice eso? Dame el texto. Igualito te reclamo. Dame el texto. Donde dice que Él es Sí. Dios, Félix. Yo ya te lo he No, dicho no, 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 anteriormente. no. Tú no me has permitido Ah, inferenciar. entonces, Dame la frasecita, Jesús es el Padre. ¿Dónde dice eso? donde dice que es Padre eterno. O sea, estás inferenciando. No, dame la frase, Jesús es el Padre. ¿Tú Entonces, para qué el me Hijo no entiendes? es el Padre eterno. El Hijo no es el Padre O eterno. sea, Ojo, tú sí estás negando las razonas, escrituras porque es tú la sí profecía. inferencias, pero tú razonas, inferencias y a mí no me dejas Bueno, te lo razonar. voy a dar. ¿Dó- Te lo voy ¿Me a dar. vas a dar? De cualquier manera, lo vas a negar. Me vas a dar que Jesús es Padre. Atención, mira, acá hay 200 personas. ¿Sí? Me vuelvo unicitario ahorita. No, no te Doy vuelvas. mi No palabra. te vuelvas Oh, nada. no, yo me vuelvo. Mientras tú digas amén, Me lo vas que a tú mostrar. creas y Ok, en lo que tú te vuelvas, por mí te ok, puedes volver lo que tú quieras. Pero ok. tú tienes que decir amén al texto. No, no, me vuelvo unicitario ahorita. Si me pruebas que Jesús es el Padre No, así, explícito, no, me no, vuelvo no, no. unicitario. Yo no quiero que te vuelvas unicitario. Yo no quiero que te vuelvas unicitario. No te puedes convertir en unicitario si no es por revelación de Dios. Pero vas a negar los textos. ¿Me vas a probar explícitamente que Jesús es el Padre? Ok, voy a apagar el micro.
Si no me vas a decir amén, nada más me dices muchas gracias, Iracema, y te puedes despedir del live. ¿Ok? Yo no necesito que te comprometas a, me hago trinitario, no, si esto no es un show. Tú aceptas la palabra, la aceptas con verdad o la niegas, porque de esto vas a dar cuenta delante del trono de nuestro Señor Jesús. A ver, déjame ver con qué. Okay, aquí está. Denle tap a la pantalla, no se olviden de regalarme una florecita. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. Gracias por el apoyo. Dice aquí el texto. ¿Ok? Dice, no unáis en yugo desigual. Estamos en 2 de Corintios, capítulo 15. ¿Y qué concordia? ¿Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Quiero que reflexiones en esta palabra, Félix. Primero que nada dice que Dios habita entre su pueblo, así como Jesús vino y habitó entre su pueblo. Así como en el Antiguo Testamento enseña que en las tribus estaba el tabernáculo, Dios habitaba entre su pueblo. Así como el Señor mora su espíritu, el espíritu de Cristo en los creyentes. Y quiero que veas qué dice aquí. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Muy bien, ahora vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo, ¿qué es? 10. Yo estaba en el espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, y el primero y el último. Escribe en el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Quién será este personaje? Dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros. Ok, entonces, tú me preguntaste que te demostrara si Jesús es el Padre. Y aquí la Biblia lo está diciendo. Mira lo que dice acá. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que había de venir, el Todopoderoso. ¿Crees, John Félix, delante de 295 personas que nos están viendo ahora, delante del trono del Señor, el cual darás respuesta y serás juzgado? Y serás juzgado por aceptar o negar las palabras del Apocalipsis, que Jesús es el Todopoderoso, el que murió y vive por los siglos de los siglos, aquel que dice que será nuestro Padre si nosotros nos apartamos del mal. ¿Amén o no amén?
A ver, Iracema, los textos que tú me has dado están, a ver, no hay problema, mira, tú me has dado 2 Corintios capítulo 6 verso 16 al 17 al 18. Ok, el texto no dice explícitamente Cristo. Ya, tú quieres entender que está hablando de Cristo, no tengo problemas con eso, pero yo no te estoy Te pidiendo que pregunté, me digas te pregunté si crees que el Señor Todopoderoso, el que murió y vive por los siglos de los es siglos, Cristo, es será Cristo. nuestro Padre Por o eso no te estoy es. respondiendo, te estoy respondiendo. El texto no dice explícitamente la palabra Jesucristo, pero no hay problema. Si tú quieres entender que se refiere a Cristo, yo Dice no tengo Señor problema. Todopoderoso, dice Señor Todopoderoso. Y aquí Sí, dice en pero no Apocalipsis, según dice te presenté, Jesucristo. Pero, ¿sí, cómo pero no? escucha, ¿Cómo no? No, o sea, mira, fíjate bien, fíjate bien. Dice, el Todopoderoso, aquí está, el que ha de venir. El Todopoderoso, fíjate lo que dice aquí, el Todopoderoso, el que ha de venir. pero escucha, Iracema. A ver, yo no tengo problemas que Escucha a Cristo aquí, se... el que vivo y estuve muerto. ¿Quién es el que vivo y estuvo muerto? Jesucristo, pues, mi Señor. Ah, entonces, y aquí que dice el Señor Pero, Todopoderoso, ¿es pero, Jesucristo o no es pero, Jesucristo? pero, Aquel que a dice, ver, y seré para vosotros por por, padre, y por eso te vosotros me estoy seréis hijos e diciendo. hijas. No tengo problema, por más que no diga el texto a la palabra Jesucristo, que interpretar que ahí se refiere a Cristo, no tengo problema. Ok, ya Cristo está Entonces ahí, de acuerdo. Jesucristo será el Padre de Pero vosotros, dice, escucha, y seré para vosotros por Padre. Dijiste que te pero demostrara que Él escucha es un el Padre. ratito. No, 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 no. A Te bebé, escucho. a eso no, pero escucha. Acá Jesucristo se le está diciendo Padre, en otros textos a Jesucristo se le dice Padre, sí, no tengo ni un problema, pero yo no te he preguntado eso. Cuando tú dices Jesús es el No, 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 Padre, no se le dice Padre. Está diciendo, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me así seréis es. hijos e Pero hijas. yo, pero Entonces, yo, te, pero ¿este Padre no es el mismo Padre al que tú te refieres? Pero escucha, cuando tú me dices Jesús es el Padre, te estás refiriendo que es el Padre de Cristo. Estás haciendo la comparación con Cristo y su Padre celestial. Eso es lo que yo te he dicho que me pruebes. Cristo tenía su Padre a quien le Ah, decía Padre celestial. entonces, mira, ¿Dónde dice que Jesucristo es el Padre celestial? fíjate bien lo que dice. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos Así serán es, mi pueblo. así es. Pero Entonces, ¿dónde ese dice Dios ahí? que es el Padre no es el que habitará entre sus hijos No, y es es el que, ¿qué Todopoderoso. No es. entiendes tú pero qué entiendes por Padre? ¿Qué entiendes tú por, yo estoy hablando del Padre de Solo Cristo. hay Tú un dices, Padre y es Dios. Ah, no, no sé de qué Padre. Es que tú ya te imaginas es, otro ok, Padre. Ahí es donde ok, se demuestra que tú te ok, imaginas otro Padre. Mira lo que ok, dice aquí. Dice, yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ok. Entonces, para ti este Todopoderoso, que es el Padre de sus hijos que obedecen y que está entre su pueblo, como él dice proféticamente, Ya. no es el mismo Padre que tú te imaginas. No, estoy hablando del Padre de Cristo. Cristo tenía un Padre. Tú pruébame que el Padre de Cristo es el mismísimo Jesucristo. Eso que te Entonces tú digo. no crees que aquí te lo A probé, ya viste que te Jesucristo dije que se te le ibas a dice negar Padre, sí, ya porque te he tú no dicho, lo crees. pero no me tienes por No, qué a probar, te he Jesucristo dicho no que se le sí. dice Padre, solamente hay un Se le Padre y dice es Padre. Dios. No, 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 ahí está el error. Jesucristo tiene ¿Cómo su no, no? Padre. Ah, Cristo mira, tiene entonces su Padre. niegas la Biblia. O sea, Cristo, Cristo como resucita y dice, Mesías, suba mi tiene su Padre. Padre. Como Ah, Mesías tiene su Padre, pero aquí estamos hablando en lo entonces, celestial, en Apocalipsis, Félix. al día de hoy, ¿Cristo tiene Padre? Como otro Dios, no. Mira, No, al día de hoy solo tiene hay su un Padre. Todopoderoso. Solo hay un Todopoderoso. Pero al día de hoy tiene su Padre Cristo. Como otro Dios, no. No, como otro Dios no. ¿Tiene su Padre, sí o no? Fíjate, te voy a explicar. Pero responde, yo te respondí a tu pregunta, respóndeme. ¿Tiene su Padre o Como no? ya te respondí, como otro Dios, no. Y el texto que No tú te he preguntado como presentas como otro Dios. Dios. No te he Mira, preguntado como otro Dios. ¿Tiene su Padre o no? Al día de hoy. Jesucristo, Jesucristo, tú dices que tiene su Padre. Te he Él tiene preguntado a su ti si Padre. tiene su Padre. Escucha, Sí, te he preguntado. Jesucristo tiene su Padre. Así Tú es. dices esto, Jesucristo tiene su Padre. La Biblia dice Él, que Dios es el Padre. Es. ya. Dios es el Padre. No que Jesucristo tenga un Padre y que este sea otro Dios. Y Jesucristo, otro Dios, el Todopoderoso. No agregues otro Dios que nadie está hablando de otro Dios. Estamos hablando del Padre de Cristo. El único Dios que yo conozco se llama Jesús Cristo y es el Todopoderoso. Y te lo acabo de Pero ¿tiene demostrar su porque aquí Padre lo o no dice. tiene su Padre? Pero quiero entenderte, Iracema. ¿Tiene su Padre o no? Al día de ¿Tiene hoy. su Padre como otro Dios o como siendo ese No, no, mismo no, Dios? no es como otro Dios. No le agregues. ¿Tiene su Padre o no tiene su Padre Cristo? Como otro Dios no, porque Dios es No el le Padre. agregues. Nadie se está hablando de No le otro estoy Dios. Quiero agregando saber si tiene nada, su Padre. Félix. Dios es el Padre, que no puedes entender. Entonces te hago la Entiende que Dios es pregunta. el Padre, no que Jesucristo tenga un Padre que sea otro
Dios. Cristo Eso es al lo que día tú de hoy quieres tiene su hacer, padre. demostrar tu politeísmo. Pero Cristo al día de hoy Dios tiene su es padre, el ¿sí o no? Padre, entiende, Dios es Pero, el Padre. pero Jesucristo responde, como Mesías Iracema. tiene su Padre. Mira, vamos a la Biblia otra vez. No, al día de Vamos a la hoy en el Biblia. cielo, ¿tiene su padre o no tiene su padre? Como otro Dios no, como otro No, Dios no, yo no te he dicho como otro Dios. ¿Tiene su padre, sí o no? como otro Dios no. Dale, esa es la diferencia que tú no respondes, Iracema. Yo te respondo y le No, das sí vuelta estoy por aquí, vuelta por respondiendo. allá. Dame Yo el no te he texto dicho donde como dice que otro Dios. Jesucristo tiene un Padre. ¿Qué es? Aquí, Apocalipsis. ok, Apocalipsis Dámelo. capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. Estando en la eternidad, Cristo está diciendo, tengo a mi Padre. Apocalipsis 3, 5. Fíjate bien. El que venciere será vestido de ropas blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de Sí. su Padre. Muy bien. Según el Fíjate texto, bien, ¿tiene su Félix. Padre, sí o no? Fíjate Según el bien. texto, ¿tiene su Fíjate Padre o no? bien. Fíjate bien. Fíjate bien. Pero responde, Iracema, ¿tiene Padre o no tiene Fíjate, Padre? fíjate. Voy a responderte. Pon atención. Jesucristo dice que confesará su nombre delante Delante de su Padre. de su Padre. Sí. ¿Tiene Padre o no tiene Tú Padre? te, escucha, tú te imaginas que este es Jesucristo y que te No, no, no confesará me a quiero ti, John imaginar, quiero Félix, saber si tiene Padre. delante de su Padre. Sí, Delante de su Padre. sí. ¿Tiene Delante. Padre o no tiene Padre? ¿Sí? ¿Ya ves que sí ¿Tiene te Padre? refieres a otro Dios? ¿Ya ves que te refieres No a otro Dios? estoy Este hablando es el otro Dios. Todopoderoso. Quiero saber si tiene su Padre. Todopoderoso es Dios. Pero Iracema, Te quiero saber si confesará, tiene su Padre. analiza lo que dice el texto, que el Hijo te confesará delante de su Padre. Ya. Para ti tienes otro Dios. Aquí está tu Pero según politeísmo, ese Félix. texto, Te lo Iracema, presento. ¿tiene su Padre Cristo según ese texto, sí o no? Te presento tu politeísmo. ¿Tú crees que Pero porque la responde, Biblia dice que Iracema. no es ¿Por qué no otro Dios, respondes? Félix? Yo no estoy Entiende, te diciendo estoy otro Dios. respondiendo que no es otro Dios. Yo no quiero Eso saber ni si tiene siquiera es otro Dios. literal. Yo quiero saber si tiene su Padre. Al día de hoy, ¿Cristo tiene su Padre, sí o no? Escúchame, escúchame. Jesucristo no tiene su Padre como otro Dios. Yo no quiero Cuando la saber Biblia otro dice, Dios. Quiero saber si escúchame, tiene su Padre. escúchame, escúchame, escúchame. Cuando la Biblia dice que Jesucristo tiene un Dios y Padre, hace referencia al Mesías prometido. Cuando dice que le confesaré delante de mi Padre, no es otra persona ni otro Dios. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo es el juez y Jesucristo es el abogado. No te va a confesar delante de otro. Si tú sigues teniendo esos pensamientos politeístas y siendo piedra de tropiezo con otros cristianos, cuestionándolos para que caigan en politeísmo, tú vas a ser condenado por intentar ponerles piedra de tropiezo. Y te reprendo en el nombre de Jesús. Porque eso que tú estás haciendo es intentar desviar la fe de la gente para que crean en otro Dios y en otro Padre. Si Dios es el Padre, Dios mismo es el Padre, tú no puedes intentar confundir a la gente. Jesucristo no va a estar aquí delante del Padre para que te den el nombre del Padre porque tú estás en medio, sino porque Él es el juez y Él es el abogado. Y eso habla del juicio y de la promesa que vendrá para la salvación después de que pase el juicio. No es que sea otro Padre literalmente. Tú te imaginas, en tu imaginación, que hay otra persona ahí, porque eres un politeísta. Ok. Y de eso sí pagarás condena. Ya, ahí se terminó. Ya no te doy derecho a réplica, porque no hay réplica en esto. No hay réplica en confesar que aunque Jesús diga que, vamos a leer otra vez la cita, dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El día del juicio solamente habrá un juez y un abogado, y su nombre es Jesús. No habrá alguien que te lleve ante otra persona. Por eso les digo que Félix es un politeísta. Y el Señor Jesús lo reprenda. Y lo estoy reprendiendo en el nombre de Jesús, no en el nombre de Jesucristo, ni en el nombre de la Trinidad. Lo estoy reprendiendo en el nombre de Jesús. Así es que hay que tener mucho cuidado porque Félix es un malintencionado. Él pensó que yo iba a declarar politeísmo y que iba a decir, sí, Jesucristo tiene un Padre. Si Dios es el Padre. Y cuando vemos versículos en donde hace mención al Padre, tenemos que analizar el texto y darle un sentido bíblico, no lo que nos imaginemos. Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús es el Padre. Jesús es el juez, Jesús es el abogado, Jesús es el Cordero y Jesús es el sacerdote. Es Jesús. Si no lo quieren ver, no lo creen. Y no va a ser culpa mía.
ni de las personas. Va a ser porque ustedes no lo aceptan y no lo creen. El día del juicio ustedes darán respuesta y razón. Nos vemos en una próxima transmisión.